Bien, bueno, ahora vamos a hablar un poquito del tejido conectivo, ¿sí? O si decimos tejido conjuntivo es lo mismo, ¿ok? Conjuntivo y conectivo es lo mismo. ¿Sí? Bien, entonces, el tejido conectivo, em, digamos, es un tejido que reúne, ¿sí? Es decir, que ayuda a juntar a otras porciones y a otros tejidos, ¿ok? Este tejido conjuntivo es, a su vez, es un tejido que da apoyo y que protege a otros tipos de tejido, ¿sí? Esas serían como las funciones asociadas a este tejido. Bien. Entre las características, ¿sí? De ese tejido, eh, digamos, a diferencia de los otros tipos de tejido, por lo menos el tejido que nosotros acabamos de ver, que era el tejido epitelial, en el tejido conjuntivo, ¿sí? Hay una matriz extracelular muy abundante. ¿Bien? Ahí, ¿sí? Como decía, hay una matriz celular muy abundante. ¿Ok? Esa matriz, ¿sí? Puede ser líquida, ¿bien? Entonces sería, por ejemplo, como la sangre, ¿sí? Eh, o puede ser sólida, ¿sí? Obviamente con diferentes grados de solidez, o sea, no es que es rígido, 100% rígida, ¿bien? Como por ejemplo en el tejido cartilaginoso o en el tejido óseo, ¿bien? Estos serían los diferentes casos de líquido o sólido en cuanto al tejido conectivo, ¿sí? Entonces, ese tejido conectivo, obviamente que esa matriz extracelular abundante está formada por fibras y sustancias fundamentales, porque la matriz extracelular siempre está formada por lo mismo. Bien, en este caso la sustancia fundamental, bueno, puede tener diferentes tipos de consistencias y esas fibras pueden ser de conexión, elásticas o reticulares. Bien, no vamos a ahondar mucho más en esto, ¿sí? Fíjense, a ver. En este tejido, en este tipo de tejido, en el tejido conjuntivo, ¿sí? Nosotros encontramos diferentes tipos de células. Yo quiero llegar principalmente a esto, a la clasificación, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos una clasificación particular de tejido conectivo, bien, que puede ser tejido este, conectivo laxo, denso irregular o denso regular, ¿sí? Además, bien, no sé si tienen otro cuadro acá. Acá. Bueno, revisemos un poquito este concepto, ¿sí? Entonces, este tejido conectivo, propiamente dicho, puede ser, como dije, laxo, denso irregular o denso regular. Bien, ¿dónde está cada uno de estos tejidos? ¿Sí? El tejido conectivo laxo está donde vamos a encontrar, lo vamos a encontrar recubriendo cavidades internas, ¿sí? El tejido conectivo denso está en la dermis, ¿sí? Es la dermis. Y el tejido conectivo denso regular está en ligamentos y tendones. Bien, esa matriz, ¿sí? Para el tejido conectivo laxo, la matriz extracelular es fibra delgada, desordenada, o sea, poco ordenada generalmente, ¿bien? Y además tiene muchas sustancias fundamentales. El tejido conectivo denso irregular, ¿sí? Hay muchas más fibras de colágeno que están también bastante desorganizadas y hay poca sustancia fundamental. Versus en el tejido conectivo denso regular, que hay muchas fibras de colágeno que tienen un patrón definido, ¿sí? Y eso tiene poca sustancia fundamental. Bien, y acá tenemos diferentes, hace mención a diferentes tipos de células, ¿sí? Es decir, acorde, que es esto que les quiero mostrar acá,
Bien. Estos son diferentes tipos de células que nosotros podemos encontrar en este tejido, ¿sí? Serían fibroblasto, macrófago o adipocito, ¿sí? Los fibroblastos, ¿sí? Que son las células más abundantes, que son estas células que encontramos en este cuadro, ¿bien? Son células formadoras de fibras, ¿sí? Y a su vez son formadoras de glúcidos, ¿sí? Que son, digamos, elementos que componen a la matriz extracelular, ¿bien? Otra célula presente en este tipo de tejido son los macrófagos, ¿bien? Que los macrófagos provienen de unas células que se denominan monocitos, ¿sí? Estos macrófagos se encargan de fagocitar sustancias, es decir, nosotros ya sabemos lo que es la fagocitosis. Esos macrófagos lo que se encargan es justamente de, digamos, entre comillas, comer sustancias o partículas extrañas o células, ¿sí? Y esto participa en un tipo de respuesta de nuestro sistema inmunológico, ¿bien? Nuestro sistema inmune. Bien, y otro tipo de células son los adipocitos, fíjense que lo tenemos acá, que son células que están especializadas en el almacenamiento de lípidos, ¿sí? Entonces, tenemos grasa blanca, ay, perdón, sí, tenemos, uy, un momento, ahí está, no me reaccionaba la compu. Tenemos adipocitos con grasa blanca o adipocitos con grasa parda, ya vamos a ver qué diferencia hay entre cada una, ¿sí? O por qué son importantes, ¿bien? Entonces, fíjense, no es necesario quizás que yo haga esta aclaración, pero me gustaría que lo sepan porque está acá en este Power, ¿bien? Siempre que ustedes vean la palabra blasto en una célula, implica que es una célula inmadura que se puede dividir, ¿bien? Versus una célula que tiene la palabra que contiene la palabra cito, que es una célula ya madura, ¿sí? Que proviene particularmente en general a partir del blasto, ¿sí? ¿Pueden seguir dividiéndose estas células? Sí, bien, pero ya la secreción de la matriz se ve disminuida. Bien, eso por un lado, es importante que lo comprendamos. Bien, bien, esta es la clasificación que acabamos de ver, pero ahora quiero que veamos, ¿sí? Algunos acá, ¿sí? El tejido conectivo, bien, es especializado, ¿sí? O sea, el tejido conectivo puede ser de múltiples maneras, pero puede ser también muy especializado, lo cual puede dar lugar a un tejido que nosotros quizás ya conocemos típicamente o hemos mencionado. Bien, es decir, el tejido conectivo especializado, ¿sí? Contiene, digamos, o abarca al tejido adiposo, el tejido sanguíneo, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido hematopoyético o el tejido linfoide. Todos esos tipos de tejidos que nosotros quizás ya hemos estudiado o mencionado son tejido conectivo especializado. Bien, fíjense, acá tenemos el tejido adiposo, ¿sí? El tejido adiposo está ubicado por debajo de nuestra piel, ¿sí? Que tiene una matriz extracelular muy escasa, con fibras, con muchas fibras, bien, cuyas células son los adipocitos, estas células que mencionábamos recién, bien. La función de este tejido adiposo es almacenar energía, ¿sí? Y también el aislamiento térmico, es decir, que evitan que perdamos, mejor dicho, temperatura, ¿sí? O que nos congelemos, por así decirlo, ¿sí? Además, protege, ¿sí? Este tejido adiposo todos nuestros órganos vitales. Bien, tenemos, como dije yo recién, tejido adiposo blanco y tejido adiposo pardo o marrón. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. Bien. En el tejido adiposo blanco, ¿sí? Las células, es decir, esos adipocitos,
almacenan, digamos, almacenan las grasas, bien, en el interior de su citoplasma como una forma de nutrición, o sea, como un nutriente, bien, y además provee, ¿sí?, energía y provee aislamiento térmico, ¿sí? Esa sería la función de ese tejido adiposo blanco. Bien. Bien. Vamos con otro tipo de tejido, ¿sí? Ah, fíjense, acá tenemos la diferencia. Bien. Muy básico lo que nosotros deberíamos saber sobre esto, ¿sí? Pero el tejido adiposo pardo, bien, es un tejido en el cual hay múltiples gotas de lípidos, ¿sí? Nosotros vimos una imagen hace mucho rato atrás, voy a tratar de llegar acá, cuando vimos los adipocitos. Bien, acá vemos blanco y es una única gota de o sea, almacenada en el citoplasma, y el pardo son múltiples gotas almacenadas. Bien, eso sería una de las diferencias. Otra de las diferencias es que este tejido adiposo pardo está especializado en la producción de calor versus el tejido adiposo blanco que está especializado en el almacenamiento energético. ¿Sí? Digamos, qué distribución tiene cada uno de estos tejidos en nuestro cuerpo. Y tejido adiposo blanco hay una distribución homogénea, por lo menos cuando recién hemos nacido, ¿sí? Después, la distribución de nuestro tejido adiposo está controlado por nuestras hormonas sexuales. ¿Cuáles son las hormonas sexuales? La testosterona, el estrógeno y la progesterona. Bien. El tejido ese adiposo pardo está distribuido de forma más limitada en el cuerpo, bien, es decir, no está en cualquier lado, no lo podemos encontrar en cualquier parte. Bien, fíjense que acá podemos ver microfotografías, como les decía, de adiposo blanco y adiposo pardo. Fíjense que esto sería alrededor de un riñón, les muestra acá, viene acá, sería en el intestino, ¿sí? Bien. Vamos con otro tipo de tejido conectivo especializado, ¿sí? El tejido sanguíneo. Este tejido sanguíneo, obviamente que nosotros lo conocemos porque circula en nuestro corazón y circula en nuestros vasos sanguíneos, además que tiene una matriz extracelular líquida, líquida muy abundante, que tiene muchos iones y muchas moléculas activas, ¿sí? Es un epitelio muy especializado en su función, ¿sí? Este tejido este, tiene células específicas, como por ejemplo los glóbulos rojos, que nosotros los conocemos, los glóbulos blancos, ¿bien? O las plaquetas, ¿sí? Que son los diferentes componentes celulares que tienen que ver con este tipo de tejido conectivo, ¿sí? Y además su función, entre otras que nosotros no vamos a ver este año, ¿sí? Es el transporte de nutrientes, desechos y algunas otras sustancias, ¿sí? Es decir, transporte de nutrientes como, digamos, lo que comemos, ¿ok? Transporte de nutrientes, lo que extraemos de eso, lo que nos aporta nuestra dieta, ¿sí? Eh, Se transporta, digamos, se lleva al resto de nuestros tejidos y órganos a través del tejido sanguíneo, ¿sí? Bien, acá podemos ver la sangre, ¿sí? Lo que sería una microfotografía de cómo se ve la sangre al microscopio. ¿Sí? Acá podemos ver diferentes tipos de células sanguíneas, es decir, como les mencionaba recién, no hay una única célula sanguínea, sino que hay múltiples tipos diferentes. Bien, acá en este Power podemos ver ¿sí? Las plaquetas, bien, los neutrófilos, los linfocitos, que serían los glóbulos blancos en esta porción, bien, etcétera. ¿Sí? El resto de las células las van a estudiar con mayor profundidad el año que viene. Bien, pero por ahora quédense con esto, con esta imagen. ¿Sí? Acá tenemos eritrocitos, ¿sí? Donde tenemos diferentes tipos de eritrocitos. Bien. Bien. Aguárdenme un segundito, por favor.
Disculpen, chicas, es que me estaban golpeando la puerta. Bien. Bien. Como les decía, bueno, en esta microfotografía podemos ver los diferentes tipos de elementos que nosotros hemos mencionado, ¿sí? Los eritrocitos, ¿sí? Las plaquetas, ¿sí? O sea, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Bien. Como les decía, esto lo van a estudiar con mayor profundidad el año que viene cuando hagan el PREP, ¿sí? Pero por ahora quédense con esta imagen. ¿Sí? Acá hay un dibujo, o sea, de esas células sanguíneas, ¿sí? Y acá tenemos, digamos, cómo sería la composición de la sangre. Bien, nosotros vamos a analizar de esto algunas cositas en particular, ¿sí? Como por ejemplo, o sea, nosotros sabemos que la composición de la sangre es estos elementos que se llaman elementos formes, que son los elementos que nosotros hemos mencionado, ¿sí? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Cada uno de estos elementos está en diferentes proporciones, no están en la misma proporción. Bien, además nuestra sangre está constituida por plasma, ¿sí? Quédense con eso. Más allá de eso no vamos a analizar otro contenido porque, digamos, es algo muy profundo que no vamos a estudiar en esta etapa, ¿sí? Bien, vamos con el tejido cartilaginoso, ¿sí? El tejido cartilaginoso, ¿sí? ¿Dónde está? Por ejemplo, en la nariz, ¿sí? Es decir, en la punta de nuestra nariz, eso que podemos mover y si lo mueven van a sentir que hace ruidito, eso es una porción de tejido cartilaginoso, está presente en nuestras articulaciones, en nuestra tráquea, ¿sí? Los anillos traqueales están compuestos de tejido cartilaginoso. Además, participan en las estructuras del oído interno, ¿sí? Hay cartílago ahí, bien. Tienen este tejido cartilaginoso, tienen una estructura muy particular, o sea, en cuanto a su matriz extracelular, porque es una matriz extracelular sólida, ¿sí? Firme, pero es muy elástica. Piensen en la punta de sus narices, ¿sí? Que, digamos, la podemos mover. Bien, es sólido eso, ¿sí? Está compuesto por un material sólido, pero ese material es sumamente elástico, ¿sí? Tiene además ese tejido cartilaginoso sustancia fundamental, ¿sí? La tiene obviamente, y además tiene fibras que van a reforzar justamente esto, ¿sí? Bien, ¿qué células tiene el tejido cartilaginoso? Tiene condrocitos, ¿sí? El tipo de célula se llama condrocito. Y la función es ser soporte, clave, ¿sí? Esto más que nada es soporte, la función, ¿en dónde? Y en las articulaciones o puede ser, digamos, soporte para el crecimiento de nuestros huesos, ¿sí? Acá pueden ver una microfotografía de cartílago. Bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Bien. Bueno, continuemos. Bueno, acá pueden ver diferentes fotografías de cartílago, como les mencionaba, ¿bien? Pero hablemos un poquito del tejido óseo, tratemos de abarcar lo más posible, ¿bien? Entonces, tejido óseo, ¿sí? ¿Dónde está el tejido óseo? Y en nuestros huesos, ¿bien? ¿Cómo es su matriz? ¿Cómo es la matriz extracelular de este tejido? ¿Sí? Está mineralizada, es decir, que los elementos que lo componen forman un mineral, ¿sí? Forma algo que está impregnado en fosfato de calcio, ¿sí? Entonces forma cristales, ¿bien? Y esos cristales están mineralizados, ¿sí? Y por eso son tan rígidos los huesos, ¿bien? Tiene además, ¿sí? En la sustancia fundamental, esta matriz extracelular va a tener colágeno y diversos proteoglucanos, ¿sí? En cuanto al tejido óseo, tiene diferentes tipos de células, ¿sí? Tiene osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, ¿sí?
Hay una diferencia entre ambas, son todas diferentes. Los osteoblastos son las células que secretan la matriz. ¿Qué matriz? Esta matriz, la matriz extracelular. Bien. Los osteocitos son células que son las células maduras que están rodeadas por esa matriz extracelular. Bien. Y los osteoclastos son células que son fagocíticas, es decir, que comen otras células. Acuérdense lo que era la fagocitosis, ¿bien? Esas células fagocíticas lo que hacen es reabsorber el tejido óseo, ¿bien? La función del tejido óseo es justamente almacenar calcio y almacenar fósforo, ¿sí? Y obviamente el sostén de nuestro cuerpo, ¿bien? Muy importante. Fíjense que acá podemos ver un esquema de cómo está conformado justamente ese tejido óseo, ¿sí? Tienen ustedes una muy parecida en el cuadernillo de ustedes, en la página 12, donde pueden ver la estructura de los huesos, ¿sí? Con las diferentes porciones que nosotros no las vamos a estudiar a profundidad, sino que simplemente quiero que sepan, ¿sí? Que no es simplemente hueso, ¿sí? O sea, mineral sólido y ya, ¿bien? No, hay mucho más que es solo un hueso, ¿sí? Acá podemos ver algunas de las células óseas que nosotros mencionamos recién. Tenemos acá, por ejemplo, osteoblastos, ¿sí? Osteocitos, ¿bien? Y acá están los osteoclastos, en esta zona, ¿bien? Los osteoclastos, ¿sí? Bien, acá podemos ver una microfotografía de músculo, de hueso compacto, ¿sí? Fíjense la disposición del material, bien. Bien, otro tipo de tejido, digamos, dentro de esta característica, dentro de esta esta clasificación de tejido conjuntivo especializado sería este tejido hematopoyético. Si esto no lo tienen ustedes en el cuadernillo, pero digamos, lo quiero mencionar igual, ¿sí? O sea, lo tienen mencionado muy breve. Este tejido hematopoyético es un tejido que se halla en la médula ósea roja. Bien, ¿qué quiere decir la médula ósea roja? Esa médula ósea roja está en nuestros huesos largos, ¿sí? Cuando, digamos, en la niñez, ¿sí? Es decir, en los huesos jóvenes. ¿Bien? Esa también está, por ejemplo, en los espacios de los huesos esponjosos. La matriz extracelular de este tejido hematopoyético es blanda y tiene fibras reticulares, es decir, formando redes, ¿bien? Tiene múltiples células formadoras de otras células en esta médula ósea roja, ¿sí? Van a haber muchas células formadoras de células sanguíneas, de células adiposas, de células reticulares, o sea, todas las células, casi todas las células que van a dar lugar a este tipo de células que nosotros estábamos estudiando previamente, están presentes en esta porción, ¿sí? En este tejido, ¿sí? Las células formadoras, viene a decir, los blastos van a estar acá en esta médula ósea roja, ¿bien? ¿Cuál es la función? Y fíjense, formación de eritrocitos, monocitos, granulocitos y plaquetas. Viene a decir que a partir de estas células formadoras van a surgir todas estas células que tenemos acá, ¿sí? Que son células que ya más o menos hemos mencionado a lo largo del transcurso de esta unidad. ¿Bien? Bien, acá tenemos un esquema de la médula, una microfotografía de la médula ósea roja, ¿sí? Muy interesante la imagen. Y acá podemos ver, ¿sí? Cómo se forman esas células hematopoyéticas, ¿bien? O sea, que tienen que ver con el torrente sanguíneo, ¿sí? Cómo se forman esas células hematopoyéticas que nosotros conocemos, que ya hemos mencionado. Fíjense que acá tenemos eritrocitos, que ya lo dijimos, los glóbulos rojos, tenemos los leucocitos, ¿sí? O los glóbulos blancos, y acá dice trombocitos, y esas son las plaquetas. Bien, entonces a partir de todo esto sería el desarrollo celular, bien, que esa célula recorre para llegar a dar esa célula madura que nosotros conocemos.
¿Bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Vamos entonces con el tejido linfoide, como les digo, otro tejido que también tienen de forma muy breve ustedes en el cuadernillo, ¿sí? Ese tejido linfoide es tejido que está presente en algunos órganos particulares, como por ejemplo la médula ósea, las amígdalas, el vaso, el timo, ¿sí? Y algunos ganglios linfáticos, es decir, esos son todos órganos linfoides, se denominan también. Tienen en su matriz extracelular fibras reticulares como en una red 3D, ¿sí? ¿Qué células van a tener? Y células reticulares, ¿bien? O células linfáticas, ¿sí? La función particular es la formación de los linfocitos, viene a decir de los glóbulos blancos, y además son células de sostén en los órganos linfoides. Bien, tienen dos funciones diferentes, ese tejido linfoide, ¿sí? Fíjense que acá pueden ver una porción de un tejido linfoide particular que se llama tejido linfoide asociado a las mucosas, o también denominado MALT, ¿sí? M-A-L-T, ¿sí? Tejido linfoide asociado a las mucosas. Ese tejido, bien, ahí lo pueden ver. Bien, bien. Dudas, preguntas, consultas, etcétera. Yo no tengo ninguna. Bien. Aguárdenme un segundo que cambio de power y ahí seguimos con un pedacito más. Bien, un segundito. Bien, analicemos entonces este tejido muscular. Bien, el tejido muscular tiene células que están especializadas en la contracción, ¿sí? Donde ponemos a prueba nuestro tejido muscular, cuando saltamos, cuando corremos, cuando sonreímos, cuando respiramos, ¿bien? Inclusive acciones como, por ejemplo, la circulación de la sangre en nuestro cuerpo, todo eso está asociado a músculos, ¿sí? Diferentes tipos de músculos, sí, pero músculos al fin. Bien, entonces, fíjense, el tejido, les quiero mostrar una imagen de las células, bueno, volvemos para atrás. Sí, acá. Este tejido muscular, sí, tenemos dos tipos de tejido muscular. Tenemos estriado y liso. Bien. El músculo estriado, sí, podemos nosotros ver en ese músculo bandas, bien, transversales. Y en el músculo liso, justamente, esas bandas no existen. Bien.
¿Dónde está el músculo liso? Y en nuestros órganos, como por ejemplo, el útero, la vejiga, nuestros órganos digestivos y los vasos sanguíneos. Bien. Y los músculos estriados nosotros lo tenemos, por ejemplo, en, no sé, cuando vamos a levantar un brazo, o sea, un vaso con la mano, ¿sí? Ahí vamos a encontrar que hay músculo estriado trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una porción de músculo, ese músculo liso, es un músculo involuntario. ¿Qué quiere decir esto? Que es controlado de forma automática, por así decirlo. Nosotros no ejercemos ningún control, sino que lo ejerce nuestro sistema nervioso, ¿sí? Versus el músculo estriado, bien, el cual nosotros sí elegimos, decimos, bueno, voy a levantar esta bolsita, ¿sí? O voy a tomar agua. Bien, entonces ponemos en acción todos esos músculos para que justamente tomemos agua. Bien. ¿Cuál sería? Hay un tipo particular de músculo estriado que es el músculo del corazón. Bien. Pero, ¿sí? El músculo cardíaco, ¿sí? No está en control voluntario, directo, ¿sí? Es un músculo involuntario, pero es estriado, sépanlo, ¿sí? Bien, fíjense acá. La matriz extracelular está formada por fibras, ¿sí? Colágenas, elásticas, bien, donde hay muchos capilares, una extensa red capilar, ¿sí? Y además, las células presentes, digamos, el nombre que nosotros le vamos a poner a esa célula particular es miocito o fibra muscular, ¿bien? Que sería esto que estamos viendo en la imagen, ¿sí? Eso es una fibra muscular. Esa fibra muscular está compuesta por múltiples fibras que se llaman miofibrillas, que es esto que vemos acá abajo, ¿sí? Bien, acá podemos ver algunas diferentes porciones de esa fibra muscular, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, quiero que lleguemos a acá. Bien. Tenemos diferentes tipos de músculo, como dijimos recién. Estriado, ¿sí? Donde acá podemos ver estriado, el esquelético, el cardíaco, que dijimos que era diferente por su control, y el liso. Fíjense cómo son las células. Bien. Acá nosotros podemos ver claramente, o sea, las porciones blancas y rojas, digamos, hacen referencia a porciones distintas, ¿sí? Tienen este músculo estriado esquelético, por ejemplo, tiene ese aspecto de bandas, ¿sí? Y ocupa, digamos, y tienen muchas miofibrillas que son muy finitas, que ocupan casi todo el citoplasma, ¿bien? De estas células. Son células que son multinucleadas, es decir, acá hay un núcleo, acá hay un núcleo, acá hay un núcleo, acá hay un núcleo, acá, ¿bien? Estas, fíjense que les dice, inervadas por el sistema nervioso somático, ¿sí? Es decir, esa es la zona de nuestro sistema nervioso que acciona sobre este tipo de músculo, ¿bien? Lo mismo acá en este músculo cardíaco, ¿sí? También vemos múltiples núcleos, pero, o sea, vemos un núcleo por célula, ¿sí? Acá pueden haber múltiples en una sola célula, ¿bien? Acá tienen ese mismo aspecto de bandas, ¿sí? Y también tienen esas miofibrillas que ocupan la mayor parte del citoplasma, pero como dijimos son mononucleadas. Acá están inervadas por el sistema nervioso autónomo, ¿bien? Lo cual, como dije recién, es la porción de nuestro sistema nervioso que le da, ¿sí? Acción, por así decirlo, a este tipo de células, ¿bien? Versus el músculo liso que directamente no tiene aspecto de bandas, ¿sí? Sino que tiene una forma fusiforme, que es esta forma alargada en las puntas y ensanchada en el centro, ¿sí? Eso quiere decir fusiforme, ¿bien? Estas células son mononucleadas, es decir, hay un único núcleo, y son inervadas también por el sistema nervioso autónomo, ¿bien? Acá podemos ver músculo estriado, fíjense que es muy notorio la exposición de ese músculo en esta microfotografía,
Sí, esto sería nuestro esófago. Bien. Acá, bueno, esto no lo vamos a ver nosotros, ¿sí? Acá podemos ver músculos, diferentes músculos esqueléticos que tenemos a lo largo de nuestro cuerpo, ¿sí? Bien. Acá vemos, fíjense, células musculares de la lengua. Eso sería una microfotografía de la lengua, ¿sí? Acá podemos ver músculo esquelético y músculo estriado. O sea, músculo esquelético es músculo liso, ¿sí? Bien. Acá vamos a ver el músculo cardíaco. Fíjense acá cómo es esa estructura, ¿sí? El músculo esquelético cardíaco. Bien. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, chicas? No, profe. Bien. Entonces, sepan ustedes que esto es lo único que nosotros vamos a mencionar y con esto ya cerramos la clase de hoy, que la contracción de esas células musculares, bien, depende de la interacción de proteínas. Es decir, dos proteínas que son la actina y la miosina van a interactuar, ¿sí? Para justamente que se genere o que se produzca esta contracción. Bien. Las proteínas, estas proteínas están dispuestas en porciones. Fíjense que nosotros recién mirábamos la diapositiva y ese aspecto de bandas tiene que ver mucho con la distribución. Sí, esperen, que vuelvo. Lo podemos ver en los dibujitos, esto. ¿Sí? Ese aspecto que tiene, ¿sí? Tiene que ver también con la distribución de las proteínas, ¿sí? Y de que estas proteínas, la actina y la miosina, son las que forman justamente estas miofibrillas que están contenidas en el citoplasma de esa célula, ese miocito. ¿Bien? Bien, chicas. Si no hay preguntas, hasta acá hemos llegado por hoy. Bien.